quiero invitarles a leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Lucas 1. Versículos 57 y 58. Lucas 1, versículos 57 y 58. Y leemos en el nombre del Señor. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Señor, continúe bendiciendo nuestras vidas a través de su palabra. Pueden sentarse los que están de pie. El impacto de la gracia. Y la gracia entonces en primer lugar requiere que confiemos en ella por causa de su impacto en nuestras vidas. Amén. Repítalo usted mismo ahí. La gracia requiere que confiemos en ella por causa de su impacto en nuestras vidas. El domingo pasado vimos cómo la gracia de Dios se manifestó a Zacarías y a Elizabeth, mostrando misericordia a quitarle la afrenta o la vergüenza que les tocó enfrentar por causa de la esterilidad de Elizabeth. Dios le quitó la esterilidad a Elizabeth y les anunció que iban a ser padres, que iban a tener un hijo. Vimos cómo esa gracia de Dios, nos los enseñaba el hermano Laudelino, cómo esa gracia de Dios fue oportuna, que nunca es tarde para experimentar la gracia de Dios. Dios les anunció cuando eran ya viejos, cuando la Biblia dice que de edad avanzada, que no podía humanamente y no era posible que ellos tuvieran un hijo. Y Dios les anunció que iban a tener un hijo, pero no cualquier hijo. Ellos iban a tener un hijo que sería profeta, que prepararía el camino, que tocaría las fibras más sensibles del corazón del hombre para el recibimiento del Mesías, del Rey prometido. Esa era la tarea que iba a cumplir Juan. Pero ¿cómo respondieron ellos a la manifestación de la gracia de Dios? Y ya tenemos que tener eso claro porque los hermanos nos han hablado de eso. ¿Cómo respondió Elizabeth? ¿Cómo respondió Zacarías a la manifestación de la gracia de Dios? ¿Y cómo debemos responder nosotros? La manifestación de la gracia de Dios requiere que confiemos en ella, que respondamos con fe. Necesitamos de la fe. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios desafía nuestra fe. No hay otra manera de entender la gracia de Dios que creyéndola y recibiéndola. No hay otra manera de entender por qué Dios nos hace tanto bien. No nos los merecemos, pero a Dios le plació hacernos bien. Porque sus actos de misericordia, las cosas que Dios hace para nosotros, no responden al razonamiento humano, no corresponden a ningún mérito humano. No hay nada que nosotros hayamos hecho que nos merezcamos que Dios nos bendiga tanto. De pronto usted se siente que es una persona muy privilegiada en comparación con otras personas. No es porque usted sea mejor persona, es porque a Dios le plació bendecirle. Y detrás de eso hay un propósito que usted tiene que descubrirlo. No hay razones, no hay argumentos humanos que justifiquen el bien que nosotros recibimos de Dios. Simplemente a Dios le plació hacernos bien, y mayor bien del que nosotros esperábamos, o mayor bien del que nosotros apelamos cuando nosotros oramos pidiendo el favor de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado, verdad? Y hemos pedido a Dios que nos bendiga en un área específica y hemos recibido más de lo que nosotros esperábamos. Cuando Dios se manifestó a Elizabeth y a Zacarías por medio del ángel y le dijo que había escuchado sus oraciones, Zacarías muestra incredulidad. Se mira a sí mismo y se da cuenta que es imposible.
Su edad avanzada y la de su mujer no eran apropiadas para concebir, no eran apropiadas para engendrar, mucho menos para que Elizabeth pudiera parir o para dar un hijo. Su edad no se lo permitía y la ponía en riesgo, ¿verdad? Humanamente hablando, si eso fuera el caso. En el versículo 18 vimos que Zacarías responde con incredulidad y dice: ¿cómo puedo estar seguro de que esto ocurrirá? ¿Cómo puedo estar seguro que yo voy a ser padre? Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. En otras palabras, si así ocurriera, si así ocurre el milagro, si aunque ocurriera el milagro de la fertilidad, porque Dios puede hacer que Sara pueda cambiar la infertilidad por fertilidad, dice: mi esposa y yo estamos viejos, humanamente y biológicamente es imposible. Y en consecuencia, si yo quiero que usted preste atención a esto, porque mire cuál es la consecuencia de la incredulidad. Y en consecuencia de ese razonamiento incrédulo, que no consideró, porque no consideró la omnipotencia de Dios, no consideró que Dios lo podía hacer posible, Zacarías quedó mudo. Y aunque la mudez de Zacarías, este es un principio que quiero dejar en sus corazones, aunque la mudez de Zacarías fue una medida de Dios por causa de su incredulidad, creo que también hay una lección de Dios para nosotros que tenemos que descubrir. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, nada lo puede detener, ni el tiempo, ni las circunstancias. Decimos humanamente, y eso lo sabemos nosotros, ¿quién no sabe eso? Que hay oportunidades para todos y que cuando humanamente esas oportunidades se van, no hay posibilidades de que las cosas vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Humanamente sabemos que si una mujer no tuvo hijos a tal edad, ya cuando una mujer empieza a tener hijos a partir de los 40 ya nos parece a nosotros escandaloso. Entonces hay oportunidades. Los jóvenes, si quieren trabajar, quieren posesionarse en una empresa, hay que buscar trabajo joven, porque ya cuando hay ciertas edades ya las oportunidades no se pueden, ya pasaron. Cuando no entendemos, escuche esto, cuando no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas o en la vida de otros, cuando usted no entiende qué está pasando en la vida de sus hijos, en su esposo, en su esposa, en la iglesia, en los líderes, en los pastores, cuando no entendemos el proceder de Dios, mejor es callar, mejor es guardar silencio. Porque el hablar mucho, el murmurar, el quejarnos, el decir no puede ser, es muchas veces síntomas de incredulidad. Y Dios trabaja con los que creen. Amén. Dios trabaja con los que creen. Y muchas veces le toca callar la boca de los incrédulos para que no haya estorbo en el proceso. La incredulidad no solo nos aísla de los procesos de Dios, sino que muestra que nuestra propia incredulidad, mi propia incredulidad, puede estorbar la fe de otros. Amén. Y hay personas que prefieren aislarse porque no entienden lo que está pasando. Y eso es, muchas veces Dios tiene que aislar a esa persona. Muchas veces es Dios el que está detrás de esa situación, porque va a estorbar el proceso de Dios. Es posible que ese sea el motivo por el cual muchos no solo están enmudecidos para testificar del poder de Dios,
¿Por qué no hablamos de Cristo? Porque ni siquiera creemos en lo que Dios ha hecho en nosotros. Ni siquiera creemos en el impacto de la cruz, del derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y como eso no ha impactado nuestras vidas, porque no, o sea, nos ha costado creerlo, entonces estoy enmudecido, no puedo hablar a otros de eso. Que aunque desee, no puedo hacerlo. Porque pusieron su confianza en el hombre, en las circunstancias, en los recursos humanos. Y no solo están enmudecidos, también están paralizados, viendo la obra de Dios, cómo se hace, cómo se cumple en otras personas. Creo que esa es la razón, mis hermanos, por qué hay mucha parálisis y mudez espiritual en el pueblo de Dios, por falta de fe, falta de confianza en el poder de Dios. Aún nos aferramos a nuestros recursos, aún nos aferramos a nuestras posibilidades, hasta el punto que cuando llegamos a cierta edad decimos ya no doy más, no puedo más. Claro que nunca has podido. Nunca has podido porque nunca has entendido que es el poder, que es la gracia de Dios que lo hace posible. Por supuesto, hay cosas o actuaciones de Dios que son escandalosas. Dios hace cosas que son escandalosas por causa de su misericordia, de su gracia para con nosotros, para con aquellos que creen. A veces nosotros creemos que nada bueno le puede pasar a Julanito porque no se lo merece, ¿verdad? Nada bueno me puede pasar a mí porque no me lo merezco, ¿ya? Y es verdad, no lo merecemos. Y por eso la gracia de Dios es escandalosa, porque Dios hace cosas que no tienen explicación humana. La gracia requiere que confiemos en ella, en su misericordia, en la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Requiere que actuemos sigilosamente. ¿Qué es ser sigiloso? Es actuar con prudencia, callar cuando es necesario callar, hablar a tiempo, no hablar fuera de tiempo, como lo hizo Elizabeth y como lo hizo Dios. Dios no reveló sus planes, ni revela sus planes antes ni después de tiempo. ¿Cómo es que Elizabeth actuó sigilosamente cuando supo que estaba embarazada? ¿Qué hizo? Salió emocionada y gritó a los cuatro vientos que estaba embarazada. Lo hizo. Llamó, cogió el celular, llamó a su mejor amiga y le dijo, y a sus vecinos y a sus primos, y le dijo: mira, por fin se hizo el milagro, estoy esperando un hijo. Presumió de su embarazo. ¿Qué hubiese pasado si ella actúa de esa manera? ¿Cómo hubieran reaccionado los vecinos y los parientes cuando se enteran que Elizabeth está encinta, una mujer de edad avanzada? ¿Cómo hubiesen reaccionado? En nuestra cultura, donde muchos nos creemos con el derecho de opinar o de decidir por los demás, esto sí que sería un escándalo monumental. En nuestro estilo costeño diríamos: ve, no se ve tan vieja para estar embarazada. Diríamos eso, ¿verdad? ¿No le da pena? ¿Tiene su marido? ¿Y esa señora sí podrá dar para parir? Y diríamos, algunos se atreverían a decir, por salud de ella, sería bueno que
se sacara ese bebé. Sería bueno que abortara. A propósito de las leyes que se están aprobando en muchas naciones acerca del aborto, para legalizarlo. Como cristianos sabemos que este es un atentado contra la vida y que por causa de esto el juicio de Dios viene sobre las naciones. ¿Pero qué hizo Elizabeth? Versículo 25 dice: se recluyó en casa. Y ese se recluyó, ese término es interesante porque significa que se guardó, que se escondió, que mantuvo el secreto. Y es posible que por causa de la edad, cuando los hemos escuchado muchas veces, Elizabeth debiera estar en extremo cuidado de su embarazo, ¿verdad? Eso es normal, por causa de su edad. Sin embargo, creo que el Dios que la hizo concebir, que regeneró su matriz, que renovó otras facultades en sus órganos, en su cuerpo, también tenía cuidado de ella. También iba a ser posible que ella diese a luz. La mano de Dios estaba sobre ella, porque era el plan de Dios, no era un plan de hombre. Y creo que Dios se sirve de las circunstancias, mis amados hermanos, para enseñarnos que hay momentos en que es necesario guardar silencio, a fin de exaltar la misericordia de Dios cuando sea el tiempo. Amén. Es necesario guardar silencio a fin de exaltar la misericordia de Dios cuando sea el tiempo de que sea manifestada. El relato no nos dice exactamente cuándo se enteraron del embarazo los vecinos y los parientes de Elizabeth. Uno va a sacar conclusiones, pero lo que sí sabemos, por lo que los hermanos nos han enseñado los domingos pasados, es que se recluyó por 5 meses. Se recluyó, se mantuvo ahí escondida, que nadie la viera, a nadie le comunicó eso. Y que al 6º mes María la fue a visitar, se quedó con ella 3 meses hasta que se cumplieron los 9 meses. Por lo menos lo que sí sabemos es que los primeros 5 meses sus parientes no supieron del asunto. Pero ¿qué ocurrió cuando llegó el tiempo de dar a luz? Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Ocurre lo que el ángel había dicho en el versículo 13. ¿Qué había dicho? Iba a tener un hijo, iba a ser varón, porque dice que le va a poner su nombre Juan, y el término que usa ahí es varón, es que es masculino. Creo que muchos también se iban a alegrar, eso más adelante. Creo que Lucas es intencional al mencionar los detalles. O sea, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo, dio a luz un hijo, y eso, el término no se refiere a hija, sino hijo, masculino, varón, para mostrar la fidelidad y la firmeza de la palabra de Dios, que Dios no miente, que Dios, cuando Dios habla, Él hace conforme a lo que Él ha dicho, que pese a las circunstancias, las cosas que Dios ha dicho que sucederán, van a suceder. Y Lucas está resaltando allí la fidelidad de Dios. Llegó el tiempo, la palabra de Dios se cumplió en el tiempo.
La manifestación de la gracia de Dios, mis hermanos, nos convierte en portadores de gozo y esperanza. En esta sección, a partir del versículo 57 en adelante, Lucas va a resaltar la reacción o el impacto que produjo lo que Dios hizo con Elizabeth, tanto en ella como más que en ella, en los vecinos y en los parientes. Los versículos anteriores nos hablaron del impacto que produjo en ella y cómo ella dijo: Dios le ha placido quitarme la afrenta, la vergüenza, por su misericordia, por su gracia. Durante muchos meses, las voces de la incredulidad, escuche, estuvieron en silencio. Dios, en su sabiduría, no les permitió hablar. Y específicamente estamos hablando de Zacarías, ¿verdad? Pero también por causa de la prudencia de Elizabeth, Dios no le permitió saber nada de lo que estaba ocurriendo a sus vecinos, a sus parientes, para que no estorbaran la obra de Dios. El oír cosas que no ayudan, el oír palabras llenas de incredulidad, eso enferma. Ahora todos los que se enteran abren sus labios, sus bocas, abrirán sus bocas de asombro. Ahora glorificarán a Dios. ¿Qué ocurrió? Reconocieron que Dios había engrandecido su misericordia para con Elizabeth, la que llamaban la estéril. Ya no más le volverán a decir la estéril. Ese estigma social va a desaparecer. Reconocieron que Dios le había quitado la afrenta, la vergüenza a Elizabeth. Se regocijaron con ella. Nuevamente Lucas resalta la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra, porque Lucas va a decir en el versículo 14: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos se van a regocijar de su nacimiento. Pero creo que el gozo, bueno, es un gozo compartido, ¿no? No solo es el gozo de Elizabeth, dice, se regocijaron con ella. Ellos se regocijan. Tanto por lo que Dios ha hecho con Elizabeth, pero también creo que hay una intención de Lucas, y también creo que también es porque es un gozo del Espíritu Santo, que testifica que algo grande de parte de Dios está sucediendo. Ellos se regocijan, los vecinos y los parientes, por Elizabeth, pero es que lo que está sucediendo, o sea, no es normal, es extraordinario. Oye, Dios está aquí, Dios está visitándonos. Y por eso Lucas va a decir en el versículo 14, se regocijarán de su nacimiento muchos, porque será grande delante de Dios, porque será grande delante de Dios. O sea, no solo se trata de Elizabeth. Las circunstancias en que se están dando, en que se da el embarazo y el nacimiento de este niño, les decía que es fuera de lo normal, algo extraordinario, y que está insinuando la intervención divina, la intervención de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Y esta gran misericordia muestra a todos que Dios está ahí. Elizabeth, portadora de gozo y esperanza, como usted y yo estamos llamados a eso, que la gente pueda reconocer que Dios está aquí, que Dios está en su casa, que los actos de misericordia de Dios, cuando usted ora y suceden las cosas,
la gente puede decir, oye, eso es tremendo, algo está pasando. La gente se da cuenta que es bueno confiar en las misericordias de Dios. Por eso cuando somos objeto de la misericordia de Dios, somos portadores de gozo y esperanza. La misericordia de Dios, mis amados hermanos, la gracia de Dios, requiere que confiemos en ella para vivir de acuerdo a su misericordia. Los versículos del 59 en adelante nos muestran nuevamente el impacto o la importancia de depender, más que todo la importancia de depender de la misericordia de Dios. Es que la misericordia de Dios no solo es un acto de Dios a favor de nosotros, escuche esto. O sea, Dios no actúa simplemente porque, necesitas tal cosa, te la voy a dar. O sea, la misericordia de Dios no solo es un acto de Dios a favor de nosotros, sino que cuando la misericordia de Dios actúa a favor de nosotros, nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Y nos desafía a vivir dependiendo de Dios, agarrados de su mano, escuchándolo a Él, porque sus planes son más grandes que los nuestros, porque su intervención nos cambió la vida. Amén. Y eso implica que tenemos que depender de Él, que tenemos que escucharlo a Él. Y lo que resaltan estos versículos que vienen es un poco chistoso. A mí me parecía chistoso y me reía cuando leía estos versículos. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Recuerden que Zacarías estaba mudo. Y entonces pidieron una tablilla y Zacarías escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían y las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y le decía que es un poco chistoso, porque los que no pudieron opinar, los que Dios no les permitió opinar acerca del embarazo de Elizabeth, ahora no quieren dejar de hablar. Están aprovechando las oportunidades para opinar. Cuando los padres llevan al niño entonces a circuncidar, ya todos creen saber cuál es el nombre del niño. Todos dicen, se llama Zacarías. Y todos ya marcaron al niño con el nombre de Zacarías, porque esa era la costumbre. Que el niño, el primogénito, si era varón, recibía el nombre del abuelo o el padre. Pero para sorpresa de todos, Elizabeth responde con un rotundo no. Por experiencia propia nosotros todos sabemos qué difícil es cuando nosotros sabemos cómo son las cosas y los otros nos están diciendo así no es, así no es. Y esta gente no se daba por vencida. Ellos insistieron, ¿cómo así? No se puede llamar Zacarías, no se puede llamar Juan, tiene que llamarse Zacarías. No fue fácil para Elizabeth, creo, en ese momento, hasta que ellos, al ver la terquedad de Elizabeth, le preguntaron a Zacarías, y Zacarías escribió y dijo que se llamaba Juan. Y algo maravilloso ocurre cuando Zacarías corrobora que el nombre es Juan, que el nombre del niño es Juan. Zacarías recupera el habla y bendice a Dios, y no puede dejar de bendecir a Dios, y porque eso no puedo tocarlo, el próximo domingo hablamos de eso. En los detalles más pequeños debemos aprender a depender de Dios. Debemos aprender a oír a Dios
aunque eso implique romper con tradiciones. Aunque eso nos someta a nosotros al juicio de los demás, al señalamiento de los demás. Lo normal era, lo correcto, socialmente, tradicionalmente, Zacarías. Pero ellos ahí rompieron con una tradición y se expusieron también al juicio, al señalamiento de los demás. Pero la gente ya sabía, las circunstancias estaban hablando, Dios está haciendo algo, esto es extremadamente maravilloso. Dios habla en los detalles, para bien, para Dios todo tiene significado. El nacimiento de Juan significa, Dios ha mostrado gracia, Dios ha mostrado bondad, Dios ha mostrado compasión. Entonces por eso ya no es el gozo solamente por Elizabeth, sino porque Dios está mostrando gracia, Dios está mostrando bondad, Dios está mostrando misericordia para con todos. La reacción de las personas es temer. Ellos temieron, dice el versículo 65. Se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judá se divulgaban estas cosas. Y es interesante porque ese temor es el mismo temor que sintió Zacarías cuando el ángel se le apareció. Y él sintió temor, oye, la presencia de Dios, esto es algo sobrenatural, algo divino. O sea, lo que él estaba viendo cuando se le aparece el ángel. La gente siente temor porque sabe que Dios está ahí presente. Ese mismo temor del que ellos sintieron es el mismo temor del que nos habla Lucas en Hechos, que experimentó el pueblo cuando Dios se manifestó y le quitó la vida a Ananías y a Zafira por mentirosos, porque trataron de engañar al Espíritu Santo. Dios les quitó la vida delante de todo el mundo ahí y el pueblo sintió temor. Dijeron, uy, aquí está pasando algo. Dios se ha hecho presente. Dios está viendo, Dios está oyendo, Dios ha descendido. Es el mismo temor del que nos habla Lucas, que sintió los habitantes de Jerusalén, sentían temor por la manera en que vivían los discípulos de Cristo. Se ayudaban unos a otros, vendían sus propiedades, se reunían, oraban, compartían la cena, cantaban himnos. Oiga, algo revolucionó la costumbre de Jerusalén. Hay un grupo de personas que es diferente a nosotros, que se aman, que se tratan de una manera tan diferente como acostumbramos a hacerlo. Y la gente tuvo temor, dice la Biblia. Hechos capítulo 5, versículos 5 y 11, por la manera en que ellos vivían. La misericordia, la manifestación de la misericordia de Dios tiene que llevarnos a depender de Él para vivir. Por eso fue que ellos llevaron al niño a circuncidar, porque eso es lo que decía la ley, porque eso tenían que hacerlo. Por eso fue que le pusieron Juan, porque escucharon a Dios y no a la gente. La misericordia, la manifestación de la gracia de Dios en nosotros tiene que llevarnos, tiene que ser testimonio para otros y convertir a los demás también en voceros de buenas noticias, como hicieron los demás. Oye, se llenaron de temor y todos sus vecinos y en todas las montañas de Judá se divulgaron estas cosas. Hubo tiempo de guardar silencio, pero hubo tiempo de divulgar cuando las cosas salieron a la luz. Oiga, todo el mundo hablaba, pero todo era para glorificar a Dios. Y todos los que oían guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? La mano del Señor estaba sobre él. ¿De qué manera la misericordia de Dios se ha mostrado sobre tu vida, mi amado hermano? ¿De qué manera la gracia de Dios ha impactado tu vida? ¿Ha impactado tu vida hasta el punto que la vida de otras personas también están siendo impactadas? Que ven la presencia, la manifestación de Dios en tu vida. Que te conviertes en un portador de gozo, de esperanza. ¿Quién será? Ese quién será es una expresión de que, oye, hay que esperar.
porque algo va a manifestarse. Ese niño no es cualquier niño. Eso es esperanza. Una reflexión que lo lleva a uno a estar atento, expectante. Todo el mundo estaba expectante. ¿Te parece? Esperar que ese niño crezca, hasta que llegue a los 30 años y salga a la luz. Y los que lo vieron y supieron cómo ocurrió el embarazo, cómo ocurrió su nacimiento, ahora pueden decir de razón. Su nacimiento no fue cualquier cosa. ¿Está Dios impactando tu vida? ¿O has perdido la fe de que Dios aún puede hacer cosas grandes y extraordinarias en tu vida para gloria de Él? Porque si estás aferrado a las circunstancias, si estás aferrado a tus posibilidades, mi hermano, nunca vas a ver nada, seguirás mudo y paralizado, sin la posibilidad de testificar del poder de Dios. Y Dios no quiere que estemos mudos, quiere que creamos, que nos aferremos a Él. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y hablas con el Señor? Cierra tus ojos. Y le dices al Señor: yo no quiero seguir sufriendo de mudez. Yo quiero ser instrumento tuyo, Señor. El Dios omnipotente hace cosas maravillosas, extraordinarias. Si humanamente no tienes oportunidades laborales, oportunidades de restaurar tu familia, si humanamente ya no ves posibilidades de una realización personal o profesional, si eres de los que ya perdieron los anhelos, yo creo que hubo un momento en que Zacarías y Elizabeth dejaron de orar, porque ¿ya para qué vamos a seguir orando si ya somos viejos? Ya Dios, vamos a resignarnos a esto. Ya Dios, ¿para qué nos va a dar un hijo? Ya no podemos tener hijos. Esa es la realidad humana. Pero hoy la palabra nos invita a que nosotros podamos confiar en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Que las circunstancias por las cuales Dios te permite pasar no son en vano, no son en vano. Así tampoco como fue en vano para Elizabeth y para Zacarías, no fue en vano. Fueron unas circunstancias que Dios permitió para que cuando Dios mostrara su gracia y su misericordia, la gracia de Dios fuera reconocida y su misericordia fuera engrandecida. Los vecinos reconocieron que Dios había engrandecido para con Elizabeth su misericordia. ¿Cómo la mirarían los que la juzgaron, los que la criticaron? Porque la presencia de Dios se había manifestado a través de ella y de él. Dios, te adoramos en esta mañana. Habla con Dios, habla con Dios. Responde a la palabra de Dios en este día. Respóndele a Dios. Respóndele a su palabra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás?
Los planes de Dios sobrepasan tus ideales, sobrepasan tus pensamientos. Las cosas de Dios son mejores. Ellos querían un hijo, pero Dios les dio un profeta, uno que iría adelante, uno que anunciaría la llegada del Rey. Yo no sé si Dios les permitió ver que de ser a su hijo convertido en hombre, desarrollar su ministerio. Pero creo que el gozo que ellos experimentaron al saber que era Dios interviniendo en sus vidas suma todo lo que les restó, los años vividos. Y es una lección que aprendemos allí, porque era una pareja que no se amargó en el esperar, que no se frustró en el esperar, que no abandonaron la misión que tenían en el mundo. Él no abandonó el sacerdocio. Ella no dejó de ser una mujer justa y piadosa. No se convirtieron en gente amargada, como muchas veces lo hacemos nosotros, porque no confiamos en Dios, porque no confiamos en su amor, porque no confiamos en su gracia, porque no vivimos para Él, porque queremos vivir para nosotros y existimos para vivir para Él, para hacerlo feliz a Él. No se trata de nosotros. Somos felices en la medida que traemos regocijos al corazón del Padre. Señor, aquí está tu iglesia en esta mañana, Padre. Aquí está tu pueblo, en el nombre de Jesús. Cada situación, cada experiencia es totalmente diferente, Señor, pero tú nos conoces. Y en ti estamos esperando. Y tú manifestaste tu misericordia, tu gracia para con nosotros, enviando a tu Hijo, Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Requiere fe. Y esto no es de vosotros, sino don de Dios. Y hoy te rogamos que allí donde falta fe, Señor, tú la traigas. Trae fe, Señor, al corazón. Trae fe para no quitar nuestros ojos de ti, Señor, para no dejar de mirarte a ti, Señor. Trae fe. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, oh Dios, tú engrandezcas tu misericordia para con cada uno de nosotros. Tú engrandezcas tu misericordia, Dios mío, Señor, para tu pueblo, Señor. En ti no hay límites. En ti, Señor, no existen ni siquiera las oportunidades. En ti existen propósitos firmes, establecidos desde tiempos antiguos, Señor. Hoy te rogamos que quites la mudez. Hoy te rogamos que quites la mudez por causa de la incredulidad, Dios. Muchos de nosotros, Señor, oh Dios, nos expresamos en incredulidad cuando no entendemos lo que está pasando en la iglesia, en otros, porque las cosas no ocurren como nosotros creemos que deben de ocurrir. Y eso nos ha paralizado y nos ha aislado del cuerpo de Cristo. Y no podemos experimentar el gozo, la plenitud, el regocijo del Espíritu Santo, Señor. Hoy te rogamos que quites la mudez. Dígale al Señor eso. Llévame a reconocer tu gloria. Llévame a reconocer que es por la gracia tuya, que es por tu bondad, Señor. Quiero ser bendición. Quiero ser portador de gozo, portador de tu presencia, Señor. Oh, te adoramos. Levanta tus manos, bendícelo, adóralo. Hoy dile: Señor, quiero ser libre. Hoy quiero ser sano. Perdona, Señor, mi vida, Señor. Perdona mi incredulidad.
Hoy quiero que me levantes en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, levanta mi vida, Señor, oh Dios. Levanta mi vida, obra los milagros que tengas que obrar en mi vida, Señor. Se requiere de tu obra, se requiere de tu omnipotencia, se requiere de tu intervención, Señor. Hoy te ruego que lo hagas, amado Padre. Haz un clamor hoy por tu propia vida. Es necesario que tú hagas ese clamor y reconozcas. Porque hasta que el Zacarías no reconoció, fue hasta que él reconoció, fue hasta que escribió, hasta que habló como Dios quería que hablara, que recuperó el habla, que pudo hablar, que fue libre, que fue sano, que recuperó su habla. Oh Dios, hazlo, Jesús. Espíritu de Dios, hazlo. Hazlo. Hazlo, por favor, Señor, en cada uno de nosotros. Hazlo. Que este sea un año, Dios mío, Señor, en que tu gloria, Señor, la manifestación de tu gracia, de tu misericordia en mi vida, Señor, debe que hablar, Señor. Ponga a hablar a muchos, Dios mío, Señor amado, aleluya. Para gloria y alabanza tuya, que muchas acciones de gracia, mucha expectación, Señor, oh Dios, sea creada en los corazones por causa de la manifestación de tu gracia y de tu misericordia en mi vida, Señor. Trae esa expectación por causa de tu obrar en mí, Señor, te lo ruego. Gracias, Señor. Gracias. Bates tus manos a Él, bendícelo. Este momento es especial. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Manifiesta tu poder. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Que tu gracia llueva sobre mí. Te amo, Señor. Que tu gracia llueva. Te adoro con toda mi alma, te adoro con todas mis fuerzas. Amor que me inundó. A resplandecer tu rostro sobre tu iglesia. A resplandecer tu rostro sobre tus hijos, sobre tus hijas. Sobre el varón, sobre la mujer cabeza de hogar, Señor. Sobre la que tiene hijos y la que no tiene hijos. Sobre la que tiene empleo y sobre el que no tiene empleo, Señor. Sobre el que es profesional y el que no es profesional, Señor. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi alma te glorifica, Señor. Alabamos tu nombre, alabamos tu nombre. Hoy tu iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva.